Hola, buenas noches. Vamos a continuar con nuestra lectura del día de hoy. Ya estamos en Números capítulo 28, así que vamos a leer la escritura en esta noche. Después el Señor dijo a Moisés: ordena a los israelitas y diles, tendrán cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí a su tiempo señalado. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofrecerán al Señor: 2 corderos de un año sin defecto, cada día como holocausto continuo. Ofrecerás un cordero por la mañana y ofrecerás el otro cordero al atardecer. Y como ofrenda de cereal, 2,2 litros de flor de harina mezclada con 1 litro de aceite batido. Es un holocausto continuo instituido en el monte Sinaí como aroma agradable, ofrenda encendida al Señor. Y su libación será de la cuarta parte de un hin, es decir, 1 litro, por cada cordero. En el lugar santo derramarás una libación de bebida fermentada al Señor. El segundo cordero lo ofrecerás al atardecer, como la ofrenda de cereal de la mañana, y como su libación lo ofrecerás: ofrenda encendida, aroma agradable al Señor. El día de reposo ofrecerás 2 corderos de un año, sin defecto, y 4,4 litros de flor de harina mezclada con aceite, como ofrenda de cereal y su libación. El holocausto de cada día de reposo será además del holocausto continuo y de su libación. También, al principio de cada mes, ustedes presentarán un holocausto al Señor: 2 novillos y un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, como ofrenda de cereal: 6,6 litros de flor de harina mezclada con aceite por cada novillo, y 2 décimos de flor de harina como ofrenda de cereal, mezclada con aceite por el carnero, como ofrenda de cereal. 2,2 litros de flor de harina mezclada con aceite por cada cordero, como holocausto de aroma agradable, ofrenda encendida al Señor. Sus libaciones serán medio hin, es decir, 2 litros de vino por novillo. La tercera parte de un hin, es decir, 1,2 litros, por el carnero, y la cuarta parte de un hin, es decir, 1 litro, por el cordero. Este es el holocausto de cada mes por los meses del año. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado al Señor. Se ofrecerá por su libación, además del holocausto continuo. El mes primero, el día 14 del mes, será la Pascua del Señor. Y el día 15 de este mes habrá fiesta. Por 7 días se comerá pan sin levadura. El primer día habrá santa convocación. No harán trabajo servil. Presentarán una ofrenda encendida, holocausto al Señor: 2 novillos, un carnero y 7 corderos de un año serán sin defecto. Y como su ofrenda de cereal, prepararán flor de harina mezclada con aceite: 6,6 litros por novillo y 4,4 litros por el carnero. Prepararán 2,2 litros por cada uno de los 7 corderos, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, para hacer expiación por ustedes. Estos los prepararán además del holocausto de la mañana, el cual es como holocausto continuo. De esta manera prepararán cada día, por 7 días, el alimento de la ofrenda encendida, como aroma agradable al Señor. Se preparará con su libación, además del holocausto continuo. Y al séptimo día tendrán santa convocación. No harán trabajo servil. También, el día de los primeros frutos, cuando ustedes presenten una ofrenda de cereal nuevo al Señor en la fiesta de las semanas, tendrán santa convocación. No harán trabajo servil, ofrecerán un holocausto como aroma agradable al Señor: 2 novillos, un carnero, 7 corderos de un año y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite: 6,6 litros por cada novillo, 4,4 litros por el carnero, y 2,2 litros por cada uno de los 7 corderos. Y un macho cabrío para hacer expiación por ustedes. Esto harán además del holocausto continuo con su ofrenda de cereal y sus libaciones. Los animales serán sin defecto. Números capítulo 29. En el mes séptimo, el primer día del mes,
Tendrán también santa convocación, no harán trabajo servil, será para ustedes día de tocar las trompetas. Ofrecerán un holocausto como aroma agradable al Señor, un novillo, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 3 décimas de un efa por el novillo, 2 décimas por el carnero, 1 décima por cada uno de los 7 corderos, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, para hacer expiación por ustedes. Esto, además del holocausto, de la luna nueva, y de su ofrenda de cereal y del holocausto continuo, y de su ofrenda de cereal y de sus libaciones según su ordenanza, como aroma agradable, ofrenda encendida al Señor. El 10.º día de este mes séptimo tendrán santa convocación y se humillarán. No harán ningún trabajo y ofrecerán al Señor un holocausto como aroma agradable, un novillo, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 6.6 litros por el novillo, 4.4 litros por el carnero, por cada uno de los 7 corderos, 2.2 litros de un macho cabrío como ofrenda del pecado, además de la ofrenda de expiación por el pecado y del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de sus libaciones. Después, el día 15 del séptimo mes, ustedes tendrán santa convocación, no harán trabajo servil y por 7 días celebrarán una fiesta al Señor. Ofrecerán un holocausto, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. 13 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año que sean sin defecto, y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 6.6 litros por cada uno de los 13 novillos, 4.4 litros por cada uno de los 2 carneros, y 2.2 litros por cada uno de los 14 corderos, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de su libación. El segundo día, 12 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número, según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de sus libaciones. El tercer día, 11 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de su libación. El cuarto día, 10 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto y su ofrenda de cereal. Sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de su libación. El quinto día, 9 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año, sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de su libación. El sexto día, 8 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número, según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de sus libaciones. El séptimo día, 7 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por sus corderos, por su número, según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de su libación. El octavo día tendrán asamblea solemne, no harán trabajo servil, pero ofrecerán un holocausto, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor, un ovillo, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por el novillo, por el carnero y por los corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de su libación. Esto prepararán para el Señor en sus fechas señaladas,
además de sus ofrendas votivas y de sus ofrendas de buena voluntad, para sus holocaustos, para sus ofrendas de cereal, para sus libaciones y para sus ofrendas de paz. Y Moisés habló a los israelitas conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Capítulo 30 de Números. Entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de los israelitas. Esto es lo que el Señor ha ordenado. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra. Hará conforme a todo lo que salga de su boca. Asimismo, si una mujer hace un voto al Señor y se impone una obligación en su juventud estando en casa de su padre, y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto, y su padre no le dice nada, entonces todos los votos de ella serán firmes y toda obligación que se ha impuesto será firme. Pero si su padre se lo prohíbe, el día en que se entera de ello, ninguno de sus votos ni las obligaciones que se ha impuesto serán firmes. El Señor la perdonará porque su padre se lo prohibió. Si ella se casa mientras está bajo sus votos o bajo la declaración imprudente de sus labios con que se ha atado, y su marido se entera de ello y no le dice nada, el día en que lo oye, entonces su voto permanecerá firme y las obligaciones que se ha impuesto serán firmes. Pero si en el día en que su marido se entera de ello, se lo prohíbe, entonces él anulará el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido, y el Señor la perdonará. Pero el voto de una viuda o de una divorciada, todo aquello por lo cual se ha comprometido será firme contra ella. Sin embargo, si hizo el voto en casa de su marido o se impuso una obligación por juramento y su marido lo oyó, pero no le dijo nada y no se lo prohibió, entonces sus votos serán firmes y toda obligación que se impuso será firme. Pero si el marido en verdad los anula el día en que se entera de ello, entonces todo lo que salga de los labios de ella en relación con sus votos o en relación con la obligación de sí misma no será firme. Su marido los ha anulado y el Señor la perdonará. Todo voto y todo juramento de obligación para humillarse a sí misma, su marido puede confirmarlo o su marido puede anularlo. Pero si en verdad el marido nunca le dice nada a ella, entonces esto confirma todos sus votos o todas sus obligaciones que están sobre ella. Las ha confirmado porque no le dijo nada el día en que se enteró de ello. Pero si en verdad él los anula después de haberlos oído, entonces él llevará la culpa de ella. Estos son los estatutos que el Señor mandó a Moisés entre su marido y su mujer, y entre un padre y su hija, que durante su juventud aún está en casa de su padre. Números capítulo 31. Entonces el Señor dijo a Moisés: Toma completa venganza sobre los madianitas por los israelitas. Después serás reunido a tu pueblo. Y Moisés habló al pueblo y le dijo: Armen a algunos hombres de entre ustedes para la guerra, a fin de que suban contra Madián para ejecutar la venganza del Señor en Madián. Enviarán a la guerra 1000 de cada tribu, de todas las tribus de Israel. Entonces se prepararon de entre los miles de Israel, 1000 de cada tribu, 12,000 hombres armados para la guerra, y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu, y a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos, con los vasos sagrados y las trompetas en su mano para la alarma. Los israelitas hicieron guerra contra Madián, tal como el Señor había ordenado a Moisés, y mataron a todos los varones. Junto con sus muertos, mataron a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba. Los 5 reyes de Madián también mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Y los israelitas tomaron cautivas a las mujeres de Madián y a sus pequeños, y saquearon todo su ganado, todos sus rebaños y todos sus bienes. Después prendieron fuego a todas las ciudades donde habitaban ya todos sus campamentos, y tomaron todo el despojo y todo el botín, tanto de hombres como de animales. Los cautivos, el botín y los despojos los trajeron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a la congregación de los israelitas al campamento en las llanuras de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la congregación salieron a recibirlos fuera del campamento. Moisés se enojó
con los oficiales del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de cientos que volvían del servicio en la guerra. Y Moisés les dijo: ¿han dejado con vida a todas las mujeres? Estas fueron la causa de que los israelitas, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación al Señor. Ahora pues, maten a todo varón entre los niños y maten a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. Pero a todas las jóvenes que no hayan conocido varón acostándose con él las dejarán con vida para ustedes. Y ustedes acampen fuera del campamento por 7 días. Todo el que haya matado a una persona y todo el que haya tocado a un muerto, purifíquense ustedes y sus cautivos al tercero y al séptimo día, y purificarán todo vestido, todo artículo de cuero y toda obra de pelo de cabra y todo objeto de madera. Entonces, el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que habían ido a la batalla: este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado a Moisés. Sale solo el oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resiste el fuego, pasarán por el fuego y será limpio, pero será purificado con el agua para la impureza. Pero todo lo que no resiste el fuego lo pasarán por agua. Y en el séptimo día lavarán su ropa y serán limpios. Después podrán entrar al campamento. Entonces el Señor dijo a Moisés: cuenta el botín que fue tomado, tanto de hombres como de animales, tú con el sacerdote Eleazar y los jefes de las casas paternas de la congregación. Y divide las mitades, y divide en mitades el botín entre los guerreros que salieron a la batalla y toda la congregación. Y toma un tributo para el Señor de los hombres de guerra que salieron a la batalla, uno por cada 500, tanto de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. Tómalo de la mitad de ellos y dáselos al sacerdote Eleazar como ofrenda al Señor. De la mitad de los israelitas tomarás uno de cada 50, tanto de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas, de cualquier animal, y los darás a los levitas que guardan el tabernáculo del Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y el botín que quedó del despojo que los hombres de guerra habían tomado fue de 175,000 ovejas, 72,000 cabezas de ganado, 61,000 asnos, y de los seres humanos, de las mujeres que no habían conocido varón, acostándose con él, fueron un total de 32,000, y la mitad, la porción para los que salieron a la guerra, fue de 337,500 ovejas el número. El tributo al Señor fue de 675 ovejas, y las cabezas de ganado, 36,000, de las cuales el tributo al Señor fue de 72, y los asnos, 30,500, de los cuales el tributo al Señor fue de 61. Y los seres humanos, 16,000, de los cuales el tributo al Señor fue de 32 personas. Moisés dio el tributo. Era la ofrenda del Señor al sacerdote Eleazar, tal como el Señor había ordenado a Moisés. En cuanto a la mitad para los israelitas que Moisés había apartado de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad del botín de la congregación fue de 337,500 ovejas, 36,000 cabezas de ganado, 30,500 asnos y 16,000 seres humanos. De la mitad del botín de los israelitas, Moisés tomó uno de cada 50, tanto de hombres como de animales, y se lo dio a los levitas, los cuales estaban encargados del tabernáculo del Señor, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces, los oficiales que estaban sobre los miles del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de cientos, se acercaron a Moisés y dijeron a Moisés: tus siervos han levantado un censo de los hombres de guerra que están a nuestro cargo, y no falta ninguno de nosotros. Por tanto, hemos traído al Señor como ofrenda lo que cada hombre ha hallado: objetos de oro, pulseras, brazaletes, anillos, pendientes y collares, para hacer expiación por nosotros ante el Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron de ellos el oro y toda clase de objetos labrados, y el total del oro de la ofrenda que ellos ofrecieron al Señor, de los capitanes de miles y de los capitanes de cientos, fue de 16,750 ciclos, o sea, 191 kilos.
Los hombres de guerra habían tomado botín. Cada hombre tomó algo para sí mismo. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de los capitanes de miles y de cientos y lo llevaron a la tienda de reunión como memorial para los israelitas delante del Señor. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Dios les bendiga y los espero el día de mañana.